Hola, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en esta presentación en español para las Américas de lo que es la metodología PM Square que distribuye a nivel mundial PM Square Alliance. Sin más preámbulo, soy Hugo Rimada, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación de lo que vamos a ver en estos siguientes 20 minutos. Muy bien. PM Square. El PM Square es una metodología de gestión de proyectos oficial de las instituciones públicas y privadas de lo que es la Unión Europea. Actualmente está siendo adoptada por muchos países, por muchas organizaciones a nivel europeo principalmente, y se está extendiendo a nivel mundial prácticamente a todo el planeta. ¿Por qué? Porque es una metodología ágil, es una metodología muy fácil de utilizar y que puede ayudar a implementar mejores prácticas en la gestión de los proyectos. ¿Qué es en sí el PM Square? ¿Qué es en sí esta metodología? Bueno, esta metodología tiene una historia importante que comenzó allá por el 2007 y es, bueno, en una primera versión se lanzó básicamente casi para las puras instituciones de la Unión Europea. Y finalmente, bueno, la primera publicación de acceso abierto, de acceso al público de esta guía abierta, edición especial, fue publicada allá por el 2016, con código abierto, ya que todo el mundo podríamos utilizar esta metodología sin pagarle a nadie en un momento dado, solamente mencionando que estamos utilizando esta metodología. Y bueno, hace un par de años, en el 2018, se creó PM Square Alliance, que es esta organización, que es la casa que contiene esta metodología y que es la encargada de promover y distribuir a nivel mundial y bueno, también darle dinamismo, darle nueva vida, arreglarla, tomar en consideración las lecciones aprendidas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es PM Square Alliance, que ya finalmente esto se encuentra fuera de lo que es la Comisión Europea. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece PM Square, esta metodología? Bueno, es una combinación de metodologías y estándares de la administración o de la gestión de los proyectos que se reconocen a nivel mundial. Y bueno, también agrega algunas prácticas o mejores prácticas que se han utilizado en las instituciones europeas. También genera de alguna forma un vocabulario muy común que eso nos permite trabajar dentro y fuera bajo el mismo esquema, ¿no? De forma. También tiene una parte muy importante en lo que es el monitoreo, la transparencia, la comunicación y la colaboración de todas las partes interesadas. Y bueno, algo que a mí en lo particular me gusta mucho es que proporciona una estructura de gobernanza muy fuerte, muy poderosa y que distribuye de una manera muy clara los roles y las responsabilidades de todos los stakeholders dentro del proyecto. También es importante saber que está prevista para que se puedan realizar modificaciones, personalizaciones o como decimos a veces, tropicalizaciones, dependiendo del proyecto, de las condiciones específicas del proyecto o del medio entorno, del entorno de la organización. También ofrece las pautas muy claras dentro del ciclo de vida de PM Square, que es la parte de las fases de inicio, planificación, ejecución y cierre, todas enredadas, por decirlo así, todas englobadas en lo que es el monitoreo para saber cómo va el proyecto y el control para tomar decisiones en esto. Otra de las grandes ventajas que tiene es que proporciona una gran cantidad, una importante cantidad de plantillas, de artefactos, así le llaman, o herramientas que nos va a ayudar mucho a documentar y como guía dentro del trabajo del proyecto. Y esto es una gran facilidad que esto hace. Finalmente, bueno, continuamente está siendo revisada, continuamente tiene nuevas adaptaciones, nuevos agregados y nuevas cosas que son importantes. Oigan, pero fíjense, les voy a decir algo, una de las grandes ventajas que yo veo en la metodología en sí mismo es que el manual completo tiene 168 hojas. Si ustedes se van al resto de los manuales, no andan abajo de 600, 800 páginas, ¿no? En el caso de PM Square son 168
187, 186 páginas, lo que todo el manual tiene, lo cual lo hace de una manera mucho más simple, más ágil, ¿no? Hay que recordar que los proyectos, como se conceptualizan, es para generar un proceso de transformación dentro de las organizaciones. Aquí tenemos los inputs que se han requerido, toda la información y los diferentes inputs que se requieren para poder conceptualizar el proyecto, quien a su vez va a recibir los recursos y que va a tener un output importante para la organización y fuera de ella, y finalmente tendrá que obtener los beneficios o también considerados o llamados como outcomes, ¿no? Output, el producto del proyecto; outcome, el beneficio que el proyecto trae, que es importante. VMsquare está basado, tiene su casa y tiene una cimentación importantes en estos basamentos que son las mejores prácticas de la administración de proyectos. Eso es la base de la casa de VMsquare. Pero tiene 4 pilares importantes, 4 columnas que sostienen a la efectividad, a las entregas, a las soluciones y beneficios que la metodología trae. Uno de ellos es, como ya habíamos hablado, la gobernanza, ¿sí? Esta parte de quién va a hacer qué en cada una de las fases y en cada una de las herramientas que se utilizan dentro de las fases. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen esta responsabilidad y qué rol desempeñan? Eso es bien, bien importante en esta metodología. El ciclo de vida muy clarificado en sus fases de inicio, planeación, ejecución, cierre, ¿no? Todos con un monitoreo. También está muy importantemente desarrollada a través de los procesos que se establecen y desde luego de estos artifacts o herramientas. Esto es lo que sostiene el techo, lo que sostiene la casa en sí misma, ¿no? De VMsquare. Las principales aportaciones que VMsquare tiene y trae: uno, repito mucho, el modelo de gobernanza, porque es muy importante saber quiénes participan en qué partes, en qué herramientas o en qué artifacts dentro de cada una de las fases. Por otro lado está el ciclo de vida del proyecto, que es muy claro, estas 4 partes que ya mencionamos, englobadas por el monitoreo y el control. Tiene una filosofía muy clara, eso también es muy real, hay una filosofía muy clara de lo que tiene que hacerse desde el punto de vista de lo que en inglés se conoce como mindsets o filosofía, y bueno, tiene también este uso de plantillas o artifacts que nos sirven muchísimo. ¿Cómo se maneja un ejemplo muy simple del modelo de gobernanza de Project Management? Antes de iniciar el proyecto, se establece este comité directivo, Project Steering Committee, así se llama en inglés, este comité directivo del proyecto, que lo integran los roles, no las personas, porque una persona puede tener varios roles aquí, pero estos 4 roles centrales que tenemos aquí son los que nos van a indicar que tenemos a un propietario del proyecto, ¿sí? Quien es el sponsor, es el patrocinador. Hay un proveedor de soluciones, el que va a proveer las soluciones que el proyecto les está solicitando. Hay una administración, hay un administrador del negocio, un business management, que es quien administra la organización en la que está sumergido el proyecto, y obviamente hay un director del proyecto. Estas 4 personas es el Project Steering Committee, este es el comité directivo del proyecto. Todas las funciones de cada uno de ellos está perfectamente delimitada en el manual. Y tenemos áreas opcionales que también pueden agregarse a este comité directivo dependiendo de lo que cada quien vaya estableciendo en su proyecto. Aquí están las 4 fases, todas englobadas por el monitoreo y control, los artifacts, los roles y las responsabilidades. Y también tenemos por aquí lo que son las fases del proyecto, lo que son cada una de estas fases del proyecto. La fase de inicio está planteada básicamente para definir estos productos deseados, para tener este match entre lo que el cliente necesita, entre la solución que el cliente necesita, y por otro lado también lo que el director del proyecto entiende de esta problemática. Yo aquí menciono mucho el hecho de que se usaba una frase, hoy en día es muy equivocada, que decía: el cliente siempre tiene la razón. Pero desde el punto de vista de proyectos y desde el punto de vista de la primera fase de proyectos, no es que el cliente tenga la razón. Es más bien el cliente tiene un problema o una situación y está buscando solucionarlo.
Hay que verlo desde esa perspectiva, no desde que el cliente tenga la razón, sino desde que el cliente tiene un problema y hay que solucionarlo. Porque en muchas ocasiones el cliente ya trae la solución en la mente, ya está buscando que nada más se arregle todo para esa solución que él ya tiene en la mente. Pero el director de proyecto tiene la obligación de saber si esa solución es la correcta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en esta fase de inicio se defina o se crea el caso, primero la solicitud de inicio de proyecto, con ciertas características que, por cierto, están en los artifacts, están en las herramientas que PM Square provee, ¿sí? Cómo se desarrolla la solicitud de inicio del proyecto. Pero también se crea el caso de negocio, aquello que nos permite saber a la organización la justificación de por qué hay que hacer ese proyecto, qué justifica esos gastos del proyecto dentro de la primera fase, que es la fase de inicio. Y desde luego aquí se definen los alcances del proyecto, recuerden los límites, lo que limita el proyecto, y se obtienen las condiciones para el correcto o el mejor o el buen inicio del proyecto. La fase de planeación, que es la siguiente fase, es donde se asignan ahora sí ya los responsables. No es que tengamos los roles, primero tenemos los roles, luego hay que agregarle a las personas. Aquí ya se asigna al equipo responsable, se elabora el charter o acta constitutiva del proyecto, que eso es algo muy importante, es el documento, vamos a llamarlo así, el documento madre del proyecto. Sí, es el documento que nos permite correr todo el resto de los procesos. Y obviamente se planea tanto el manual del proyecto como el plan del proyecto. ¿Sí? Muy bien. La siguiente fase, que es la fase de ejecución, coordina la ejecución que ya se planeó durante la fase de inicio. Y aquí es donde el equipo va a producir los entregables que se están solicitando de acuerdo a lo que ya tenemos planeado y a lo que nos dio la información la fase de inicio. Y finalmente la fase de cierre, donde se coordina la aceptación formal, el reporte del proyecto, se capturan las lecciones aprendidas o lecciones por aprender, como le quieran llamar, y las recomendaciones para este cierre administrativo. Todas estas fases tienen artifacts, todas estas fases tienen herramientas muy claras en documentos editables para que ustedes las adapten al proyecto, las adapten al contexto de la organización y tengan una mejor. No están escritos en piedra, no es un escrito en piedra, sino que es más bien una adaptación que se pueden realizar. Y, bueno, finalmente hay que recordar que es todo el englobamiento de esto a través del monitoreo y control de las diferentes fases, ¿no? El monitoreo es saber durante la duración cómo va, se controlan los trabajos, se toman decisiones en base a la información que se genera, el monitoreo, ¿sí? Y se toman decisiones en el camino. Por aquí, un poco movidas fuera de lugar, pero se encuentran este debería de estar aquí, por aquí, son los, vamos a decirlo de alguna manera, los autorizadores, los que nos autorizan, las metas intermedias que una vez completadas nos autorizan saltar a la siguiente fase. Aquí tenemos el acrónimo de Ready for Planning, listo para la planeación, que iría aquí, ¿sí? Y que nos permite decir, ya terminemos la fase de inicio, we are ready for planning, ya estamos listos para la planeación. Al igual, esta siguiente meta intermedia, entre dos fases, nos dice ready for executing, ¿sí? Ya estamos listos para la fase de ejecución y una vez terminada todos los procesos de la fase de ejecución, tenemos el ready for closing, listo para el cierre. Básicamente, esas son las cuatro fases del ciclo de vida del proyecto para PM Square, englobadas en el monitoreo y el control. Lo podemos ver también de esta manera. Es una forma que nos establecen PM Square y aquí tenemos, bueno, lo que es el caso de negocio, las entradas de cada una de las fases. ¿Quiénes son los conductores? No los responsables, sino los conductores, sobre quién recae más en un momento dado el trabajo. Aquí básicamente tenemos al propietario del proyecto, ¿sí? Porque es la fase de inicio, es donde deben definirse los alcances, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Aquí tenemos la solicitud de inicio. Iniciamos aquí, vamos hacia el caso de negocio, charter de proyecto, en esta fase de inicio, tenemos los aprobadores entre fase, ¿sí? Ready for planning, y vamos avanzando de acuerdo a lo que aquí se está estableciendo. Es muy simple, es un mapa de ruta, es por dónde empiezo y dónde termino, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Insisto, nada en piedra,
pero sí es una muy buena guía, es una muy buena guía en esto. También, en un momento dado, PMSquare nos permite tener esto, que son las generalidades de las actividades y las herramientas. Aquí tenemos las actividades, aquí tenemos el renglón de los artifacts o de las herramientas que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer durante esta fase de inicio? Aquí nos lo muestra, documentar la idea, la necesidad, identificar a los stakeholders clave, crear el caso de negocio, etcétera, 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 lo que habíamos hablado. Todo está específico, muy clarificado en el manual. Y bueno, esto que tenemos aquí son los artifacts o las herramientas y casi es ir poniéndole aquí la palomita, ¿no? Project Initiation Request, ya lo tenemos, ya está listo, bien, palomita. Business Case, ya lo tenemos listo, sí, palomita. Ya terminamos, etcétera, etcétera. Y así, todos los artifacts aquí que vayamos teniendo, lo vamos a ir llevando con esta guía a actividades y cuáles son los artifacts o herramientas que se van a utilizar. Por otro lado, tenemos también el monitoreo y control, ¿sí? La parte de cómo monitoreamos esto que están las actividades y también estos artifacts. A ver, ya tenemos la bitácora de asuntos, ya tenemos la bitácora de las decisiones, la bitácora de los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está todo conforme vayamos completando. La verdad es que es una guía muy clara y muy ágil, es muy simple. ¿Sí? La filosofía, que es lo que engloba la parte filosófica de PMSquare, bueno, son aquellas actividades o comportamientos que ayudan a los equipos de proyecto a centrarse en aquello que es importante para conseguir los objetivos de sus propios proyectos, ¿sí? Esta parte de las filosofías, sin meterme a las 11, es muy de lleno, nos dice, por ejemplo, que los directores de proyecto y los equipos del proyecto ponen en práctica, uno, hay que aplicar las mejores prácticas PMSquare para gestionar los proyectos. Son conscientes de que las metodologías están para servir a los proyectos, no al revés. Mantienen una orientación hacia los resultados. Con respecto a las actividades del proyecto y a la gestión de proyectos, asignan los roles del proyecto a las personas más adecuadas y en beneficio del propio proyecto. Por otro lado, se establece un equilibrio de manera más productiva entre las prioridades de los aspectos a menudo conflictivos que se dan normalmente en la gestión de los proyectos y las personas. Se comprometen a lograr los entregables del proyecto también. Promueve una cultura del proyecto, lo que es la colaboración, la comunicación clara, la rendición de cuentas, garantizan el apoyo y la impartición del patrocinador, invierten en el desarrollo de sus componentes técnicos, comparten los conocimientos, gestionan activamente las lecciones aprendidas y obviamente obtienen inspiración de las directrices sobre ética y conducta profesional PMSquare. Hay que recordar que todas estas actividades tienen un grupo importante de plantillas o de artifacts básicamente. Y bueno, para cerrar, quiero hablar un poco de lo que es PMSquare Alliance, esta organización que se encarga de distribuir y administrar y promover la metodología PMSquare, que es la misión de PMSquare Alliance, es capacitar a todas, vamos a decir, utilizar las mejores prácticas de la administración de proyectos para los beneficios públicos. Ahí está la dirección de PMSquare Alliance, es muy simple, es muy clara. Hay certificaciones disponibles, tenemos el nivel básico, también hay ágil. Todas estas certificaciones las vamos a ver en esta, ágil. Tenemos Essentials, también la certificación esencial, los avanzados, la gente que ya tiene los expertos básicamente, y lo que son los trainers, ¿no? La parte de los trainers, los entrenadores o los instructores de la metodología. Son las diferentes certificaciones. Y aquí en pantalla les dejo para cerrar ya lo que son las direcciones. Aquí está la dirección de PMSquare Alliance. Aquí tenemos, dentro de la misma dirección de PMSquare Alliance van a encontrar esta RC, que es lo que es la representación, vamos a decir, la coordinación regional para México a cargo de un servidor y mi correo de PMSquare Alliance para precisamente tener cualquier contacto que necesiten, cualquier información que quieran obtener, con todo gusto los atiendo. Y recuerden que esta metodología es total y completamente gratuita. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan estado
con nosotros en esta presentación. Habrá más actividades, sigan con el resto de las actividades del Congreso y habrá más actividades pasando el Congreso. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos.